Con una sola fotografía podemos construir un video publicitario como este. Y para comprobarlo voy a hacerlo desde cero. Voy a crear una marca ficticia, la voy a colocar sobre este perfume. Voy a tomarle una fotografía completamente normal, muy sencilla con el teléfono. Y a partir y únicamente de esa imagen vamos a construir diferentes escenas cinematográficas utilizando inteligencia artificial. Y para hacerlo voy a utilizar Seedance 2.5, que ya está disponible directamente en Magic Live. Vamos a generar cada plano de manera independiente para mantener el producto mucho más consistente. Y después lo vamos a unir en CapCut para tener un gran resultado. La idea es que me acompañes y sigas este paso a paso para que veas cómo construimos este video a partir de una simple fotografía. Y por supuesto es que la idea central es que puedas adaptar este proceso a tus próximos videos. Así que si quieres hacerlo conmigo mientras avanzamos, te recomiendo entrar a Magic Live AI y por supuesto probar Seedance 2.5, que claramente te voy a dejar aquí en la descripción de este video el enlace para que me acompañes. Así que si te gustan este tipo de tutoriales, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita y vamos a empezar. Bueno, aquí tengo el perfume que, si tú puedes ver, mira que ya se está acabando literalmente, es un perfume que está completamente vacío y voy a utilizar un iPhone 13, un iPhone que ya lleva algunos años en el mercado, o sea que en fotografías está ok, pero quiero que tú veas el poder de esta poderosa herramienta. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Nos vamos a ubicar en un foco de luz principal, ojalá a 45 grados, y en la medida de lo posible que tengamos como esta profundidad, más o menos de 1 metro, para que generemos unas escenas muy consistentes y como con ese aire cinematográfico. Así que vamos a hacer la fotografía. Bueno, por aquí ya tengo la fotografía en mi computador. Mira que la verdad nos quedó súper bien tomada. Y también ya tengo un logo ficticio, es un logo que no existe. Vamos a suponer que se llama Grillo for Men. Este perfume, pues claramente tú con tu producto pues ya tienes una marca personal, ya tienes el producto, entonces mira que literalmente hice la fotografía con un teléfono muy sencilla, en un fondo que se vea agradable, es simplemente eso. Entonces pues yo voy a poner este logo por acá en un programa de edición, en Illustrator, literalmente lo voy a poner aquí, encimita, y voy a ubicarlo muy bien acá. Recuerda, pues tú ya tienes tu producto, entonces pues este paso lo vas a omitir. En caso de que no tengas un producto físico, pues mira que podrías incluso seguir los pasos aquí conmigo y obtener un producto pues aquí en segundo. Listo, vamos a ponerlo por acá y voy a exportar esa fotografía. Recuerda que tú estos procesos también los puedes hacer directamente con la inteligencia artificial que lo quieras realizar. Puedes solicitar que te haga el logo como tal o que lo pegue a la imagen. Lo puedes hacer con la IA que tú prefieras. Listo, ya tengo entonces por aquí este logo agregado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a exportar esta fotografía porque la vamos a ingresar a Seedance 2.5, que ya te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Voy a exportar por aquí la fotografía. Yo ya estoy por aquí dentro de la plataforma Magic Live AI, que la verdad es una plataforma espectacular. De hecho, aquí en mi canal de YouTube ya tengo varios videos hablando de esta plataforma, donde encuentras también la garra mágica que me pareció espectacular. Y esta interfaz es brutal, puedes hacer muchísimas cosas. Mira, tienes historia a video, videos infantiles, short de dramas. La verdad es que es espectacular. De hecho, por aquí ya tenemos Seedance 2.5, que es espectacular, un modelo que es súper cinematográfico y realista. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Aquí en la plataforma vamos a buscar la parte que dice crear video. Cuando vamos a crear video, aquí ingresamos la imagen de referencia y aquí tenemos también el modelo que vamos a elegir. Claramente vamos a elegir Seedance 2.5. Yo por aquí ya he hecho algunas pruebas. Al final de este video te los voy a mostrar las pruebas que hice claramente, pero vamos a hacer el proceso aquí paso a paso. Como vamos a crear 5 escenas, vamos a utilizar 5 prompts totalmente diferentes, pero ni tan diferentes porque van a tener correlación en las salidas y en las entradas de cada escena. Estos prompts yo te los voy a dejar aquí en la descripción de este video, así que te pegas una chequeadita para que me estés acompañando. Entonces por aquí tenemos el prompt número 1 y los otros prompts que ya los vamos entonces a utilizar. Una vez ya estamos aquí en la opción crear video, es muy sencillo, vamos a agregar una imagen de referencia, claramente el perfume con el logo que acabamos de crear, le voy a dar acá y voy a ingresar. Y vamos a esperar unos minuticos a que se nos ingrese la imagen, que la verdad no se tarda mucho. Mientras esto, voy entonces a ingresar el prompt número 1, que recuerda que los encuentras aquí en la descripción de este video. Y aquí vamos a ingresar este prompt. Cuando ya tengamos este prompt, vamos aquí a
fijarnos que estemos en Seedance 2.5, que la verdad es un modelo increíble. Vamos a dejarlo en 5 segundos y vamos a dejarlo en esta calidad y vamos a darle crear. Aquí estaríamos creando la escena número 1 y vamos a esperar unos minuticos a que se nos genere esta primera escena. Por aquí ya tenemos la escena 1 y la verdad que estoy impresionado con esta generación. Míralo tú mismo. ¡Wow! Se ve espectacular. De hecho, agregó como un humo de fondo. Me parece que se ve muy bien. Hay un detalle que tú podrías mejorar aquí en la generación y es que a lo mejor en el prompt pues puedas colocar que él se vea como lleno, que el líquido se vea pues mejor, pero la verdad que en este caso por temas de tutorial lo vamos a dejar así tal cual porque la verdad que me parece espectacular. Vamos entonces a hacer exactamente lo mismo con las demás escenas. Simplemente voy a dar acá, voy a ingresar la fotografía y voy a colocar el prompt número 2 que lo encuentras aquí en la descripción de este video. Este es el prompt de la escena número 2. Recuerda que vamos a hacer 5 escenas y ya te muestro cómo queda. Aquí tenemos el resultado del shoot 2 o de la escena número 2, que la verdad está impresionante, mira. Y vamos a hacer aquí un paréntesis, mi gente, porque si notas en esta generación yo me fijé en que el producto estuviera lleno. Como viste, en el inicio de este video creamos la fotografía, bueno, hicimos la fotografía, pero el producto no estaba hasta el borde, no estaba completamente lleno. Lo solucionamos de una forma muy sencilla. Agregamos aquí el prompt número 2 de la zona número 2, pero al final agregué pues que la botella estuviese llena. Y esa es una de las cosas que me gustan de este modelo de Seedance 2.5, que literalmente el prompt es demasiado sencillo. Entonces, pues la verdad que tú no vas a tener problema con eso, porque si tú tomas la fotografía de tu producto, pues te vas a encargar de que, y además de que tenga una buena iluminación, pues esté en perfectas condiciones. Pero en caso de que tú tengas este inconveniente, pues mira que lo mejoras de una forma muy sencilla. Así que vamos a continuar con las otras 3 escenas. Ya hicimos todas las generaciones y te voy a mostrar la última generación porque la verdad me dejó impactado, mi gente. Esto es un comercial ya literalmente premium que podría salir en televisión, en redes sociales, en el cual tú puedes anunciar. Mejor dicho, te voy a mostrar aquí este resultado. La verdad, mi gente, estoy sin palabras con este resultado. Es una escena totalmente cinematográfica. Es una escena donde literalmente no te imaginas cuánto dinero podrías ahorrarte para poder realizar un video como estos, con esa consistencia. Incluso cuando él se va a echar el perfume, que voltea un poco el perfume, se ladea como el líquido. O sea, la verdad, mi gente, que me tiene impactadísimo. Una particularidad aquí en esta generación es que pues puse que fuera de duración 15 segundos. Entonces, claro, fue mucho más consistente. Claramente utilicé Seedance 2.5 y lo utilicé en 720, que seguramente aquí en Magic Light pues van a ir aumentando como tal el tema de las calidades. Algo importante, mi gente, para poder realizar estas generaciones, pues claramente tienes que pagar unos créditos como toda la inteligencia artificial en la actualidad, pero como te decía ahorita mismo, ¿cuánto te podrías gastar en hacer un video publicitario como estos, contratando un equipo de producción, maquillaje, escenas? De verdad que sería muchísimo más rentable para ti contratar o comprar unos créditos con la herramienta Magic Light, más específicamente como Seedance 2.5. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo ya tengo por aquí todas las generaciones. Bueno, voy a descargar esta, mira que se descarga rapidísima. Vamos a poner aquí shoot final. Y yo ya tengo por aquí todas las generaciones y todas las pruebas que nosotros hemos tenido. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ingresar a CapCut y como tú ya viste, empezamos a crear las escenas secuenciales, o sea que prácticamente tenían entradas y salidas, simplemente las vamos a ordenar. Es algo muy sencillo. Entonces voy a crear aquí un proyecto dentro de CapCut. Voy a ingresar entonces la escena 1 y 2, creería que pueden ir pegadas. Muy bien. Algo importantísimo, de lo cual a lo mejor no te hablé aquí antes, es que las generaciones nos están saliendo con unos audios brutales, espectaculares, pero en este caso yo voy a extraer estos audios porque pues no los vamos a utilizar, pero también las generaciones traen un audio muy interesante. Y obviamente ya es que tú pues explores más, un poco más los prompts, a lo mejor seas más específico o quieras detalles pues mucho más avanzados. Yo por aquí entonces estoy agregando las escenas y voy a agregar por aquí un audio que ya tenía previamente listo para este tipo de generaciones. Yo recomiendo músicas épicas, me encantan las músicas épicas, entonces tengo esta por acá, la voy a ingresar aquí al CapCut, la voy a dejar así simplemente derechita, voy a cortar solamente el inicio, voy a ampliar acá y voy a cortar acá, a ver cómo se ve.
De hecho, esta es la primera, entonces este lo voy a poner aquí y creo que algunos clips los voy a cortar para que tenga como más velocidad el video publicitario, pues en caso de que estés anunciando, quizás en un canal de televisión, pues vas a tener pues espacios cortos, entonces lo mejor es ser como más preciso en los cortes. Por ejemplo, este. Entonces voy a hacerle un cortecito aquí y a lo mejor utilice aquí en la velocidad una curva, puede ser esta de héroe, mira, para darle más y más velocidad. Mira que se ve muy bien, de hecho voy a hacer el corte ahí ya, que pase la siguiente escena. Entonces voy a hacer un corte, voy a seleccionarlo, voy a ir aquí a velocidad y voy a elegir esta de corte. A ver, ¿cómo se nos ve? No, creo que se demora mucho, voy a dar Control Z y voy a utilizar héroe también acá en este. Voy a hacer aquí el corte y ya aquí es que tú le des velocidad a los shoots, hagas cortes y que pues seas mucho más preciso y mucho más rápido en estos cortes. Ya por aquí tengo el final de este video. Aquí simplemente lo que hice fue agregar los shoots y hacer unos cortes coherentes que nos dieran una velocidad a este video. Muy importante que creé los prom, fueron escenas divididas pero que tenían correlación, tenían la misma escena, el mismo fondo. Ojo, esto es súper importante para tener este resultado. Pero imagínate si yo a esta edición me pongo a ponerle transiciones, le pongo subtítulos dinámicos y hago una edición mucho más completa con un paisaje sonoro. Imagínate el resultado, porque literalmente esto lo hice fue en segundos. De hecho, si te gustaría que trajera una segunda parte de este video donde hagamos quizá esta edición mucho más avanzada, déjamelo aquí en los comentarios. Vamos a ver el final, como te dije, literalmente es corte grueso, no es nada más, pero mira el resultado en corte grueso. Voy a ampliarlo por acá. Después de todo este proceso, este fue el resultado final que conseguimos utilizando Seedance 2.5 dentro de Magic Light AI. Y ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Qué tipo de video crearían con Seedance 2.5? Puede ser una escena cinematográfica, una historia, una animación, contenido para YouTube, una pieza para una marca o cualquier idea que tengan. Déjame saber en los comentarios porque quiero conocer qué haría nuestra comunidad con esta herramienta. Además, Magic Light preparó una dinámica especial para ustedes. Vamos a seleccionar de forma aleatoria a 4 personas entre los comentarios participantes y cada uno recibirá un mes de Magic Light AI Pro más 20,000 créditos para crear y probar sus propios videos. Para participar solamente debes responder en los comentarios qué tipo de video te gustaría crear con Seedance 2.5. Participar es completamente gratis y no necesitas dar like ni suscribirte para participar. Las condiciones completas de la dinámica estarán en la descripción de este video. A las 4 personas seleccionadas le responderé directamente su comentario para explicarle cómo recibir el acceso. Y si quieres probar Seedance 2.5 desde ahora, puedes entrar a Magic Light AI utilizando mi enlace exclusivo que te voy a dejar tanto en la descripción como en el comentario fijado. Una vez dentro, simplemente vas a la generación de video y seleccionas Seedance 2.5, que es el modelo que utilizamos durante este tutorial. Y ya por último, si este video te sirvió y quieres seguir aprendiendo conmigo, puedes dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Ahora sí, te leo en los comentarios.